Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y les doy la bienvenida a este webinar que titulamos el Derecho de Asilo en los tiempos de COVID-19. Tenemos un panel muy interesante y justamente lo hacemos porque hace 4 días, el 20 de junio, se celebró el Día del Refugiado, una fecha muy importante porque efectivamente los refugiados, quienes buscan asilo, son muchas veces de los actores, de los seres humanos más vulnerables. Y imagínense ustedes en estas épocas de COVID-19 a lo que esto llega. Entonces, justamente vamos a hablar de eso. Esto es algo que organiza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, junto con Sin Fronteras. Ahorita les voy a presentar a Ana Sáez. Desde luego la Casa de la Universidad de California, ahorita les presento a Ale Brown, y desde luego el Colegio de la Frontera Norte, el que ha estado chambeando durísimo con nosotros desde principios, el doctor Rodolfo Cruz. Ahorita se los presento. También la Fundación Naumann, tanto en la Ciudad de México como en Centroamérica, nos está apoyando muchísimo. No pueden estar aquí por estar en una junta de esas reuniones anuales, pero digamos, este es un trabajo colectivo y le paso la palabra a Ana Sáez y la idea es justamente, ella va a ir introduciendo a los panelistas. Yo le voy a pedir a los panelistas, la idea es que ellos hablen entre 8 y 10 minutos más o menos. Si no es así, les voy a tener que sacar la bandera, la tarjeta roja, porque la idea es que después de una breve presentación tengamos un diálogo con todos ustedes. A todos los que están participando, quiero señalarles que ahí hay un botón que dice preguntas y respuestas o Q&A. Por favor, háganos llegar sus preguntas. Los panelistas las pueden ir contestando por escrito o nosotros, cuando terminen las presentaciones, vamos a ir intercalando esas preguntas. Así es que queremos que esto sea de lo más interactivo. Yo quiero agradecerle, y me imagino que en esto todos mis compañeros estarán de acuerdo, a Savitri Arvey, a Savi, quien trabaja en el Centro de Estudios México-Estados Unidos, que realmente le puso muchísimo entusiasmo a esto. Gracias, Avi, por tu organización, gracias por tu entusiasmo en todo el tema de la frontera y la migración, pero especialmente a este webinar le pusiste un gran cariño, una gran atención. Ana, te paso la palabra. Yo estoy en San Diego, Ana está en la Ciudad de México, es la maravilla de esto. Y bueno, pues van a ver que tenemos panelistas literalmente situados por todo el continente. Adelante, Ana, por favor. Muchas gracias, Rafael. Es un gusto tener a tanta gente aquí, ahora sí que unida a este webinar. Esperemos que sea de mucho, mucho interés y como ya dijo Rafa, bueno, adelante voy a presentar a la primera panelista del día de hoy. Es la periodista Emily Green. Ella se destaca por el trabajo que ha realizado al sur de los Estados Unidos, en el norte de la frontera de México, y ha cubierto muy particularmente la situación del programa MPP o Migrant Protection Protocols, o como se conoce en español, Quédate en México. Ella fue ganadora del premio Pulitzer por primera vez en una categoría de audio reportaje, por lo cual la felicitamos mucho y es un honor tenerla aquí compartiendo con nosotros pues la historia de este reportaje de un episodio del This American Life, The Outbound, o los que están fuera, digámoslo así. Y adelante, Emily, es un gusto escucharte. Ana, le quiero dar la palabra también hasta que empiece Emily, a Alert y a Rodolfo, que son los coorganizadores, por si quieren señalar algo. Alert. Simplemente bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Verdaderamente tenemos un panel impresionante. Si no han escuchado la historia que ganó el premio Pulitzer, el primero que lo hizo por un reportaje de audio, escuchen el reportaje de Emily Green, lo pueden encontrar en todas nuestras páginas web. Va a estar archivado junto con la grabación de este webinar. Muchísimas gracias a todos. Rodolfo.
Sí, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Hoy es un tema muy importante, muy especial, sobre todo por el Día del Refugiado. Creo que es un tema que va en boga, a la alza, que todos debemos de involucrarnos directamente, sobre todo aquellos que nos interesa el tema del fenómeno migratorio. Tenemos panelistas de primer nivel. Muchas gracias por su participación. Y bueno, adelante. Gracias, Rafael. Ahora sí, Bueno, Emily, perdón. no, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con los meros de los luchadores de derechos humanos. Y de antemano quiero pedirles un poco de paciencia y disculpas por mi español. Ya llevo 4 meses en Estados Unidos por todo lo de la pandemia y he perdido un poco de práctica en cuanto al idioma. Voy a hacer un recorrido por los cambios de política migratoria más relevantes que he cubierto en los últimos años. Y en el fondo, la situación para los migrantes en la frontera ha ido empeorando. Voy a iniciar con la gran caravana de inmigrantes que salió de Honduras en octubre de 2018. Estuve con ellos desde Guatemala hasta Tijuana con algunos descansos. Y muchos migrantes me dijeron que tenían fe que iba a entrar a los Estados Unidos, que Dios iba a tocar el corazón de Donald Trump. Honestamente pensé que estaban locos y que la estrategia de la caravana no iba a funcionar de ninguna manera. Pero estaba equivocada. Claro, deportaron a mucha gente, pero la verdad es que muchas familias y gente de la comunidad LGBT lograron entrar a Estados Unidos y ahora viven aquí en Estados Unidos. A la vez, la caravana tuvo un impacto fuerte en las políticas migratorias. Más que nada, Trump usó la caravana para amenazar constantemente el cierre de la frontera. En Centroamérica, los coyotes alertaron a la gente que debían de emigrar lo más pronto posible antes que fuera muy difícil o imposible. Y esto originó un círculo vicioso. Los coyotes respondieron a las amenazas de Trump incitando a la inmigración a niveles históricos, lo que causó aún más amenazas de Trump. Mientras tanto, del lado mexicano, la ola de inmigrantes llegando a la frontera abrió las puertas para más corrupción y extorsión. Y eso es lo que pasó a Oscar Martínez y su hija Valeria en Matamoros. Nosotros, yo creo, todos sabemos esa historia. Hace un año, justo esta semana, se ahogaron en el río Bravo y la foto de ellos boca abajo a la orilla del río dio la vuelta al mundo. Lo que mucha gente no sabe es que cuando ellos llegaron a Matamoros, querían entrar a Estados Unidos de la manera correcta, apuntarse en la lista de espera y entregarse a las autoridades en las puertas de entrada. Pero la lista de espera duró meses y meses. Y a ellos se les dijo que tenían que pagar si querían avanzar en la lista más rápido. Como no tenían dinero, intentaron cruzar por el río. Hace un año, básicamente ahora mismo, hace un año, fue cuando empezamos a ver un cambio radical en México. Y aunque México nunca ha tenido políticas migratorias a favor de los migrantes, con el gobierno de López Obrador, México ha llegado a niveles históricos de deportación. También empezamos a ver una gran aplicación de la política de MPP o quedarse en México hace un año. Y bajo la política, para ellos que no saben, los migrantes están obligados a esperar en México por hasta un año para su audiencia migratoria estadounidense. Muchas veces los migrantes eran retornados y obligados a esperar en las ciudades fronterizas más peligrosas de México. Yo fui a Nuevo Laredo, México, en agosto del año pasado para cubrir esta política de MPP. Y fue en esta ocasión que conocí a David y su hijo, las personas de la historia que trabajé para This American Life, con la que gané el premio Pulitzer. La primera entrevista con ellos en el puente entre los Estados Unidos y México para mí fue brutal.
David estaba desesperado, en llanto. Y si ustedes han escuchado la nota, saben lo que pasa después. Le presté mi celular a David para llamar a su hermana en Estados Unidos. Esa misma noche, solamente unas horas después, recibí una llamada de su hermana. Me decía que David y su hijo habían sido secuestrados. Le pedí que ella grabara las llamadas de los extorsionadores y increíblemente lo hizo. Para mí eso fue un milagro. Y la hermana negoció valientemente con los carteles y pagó una extorsión de un poco más de $1,000. Liberaron a David y su hijo después de 3 días. Fueron a Monterrey para esperar sus casos de asilo, pero al final decidieron regresar a Honduras. El trauma, y es realmente una trauma, de los que habían sucedido ahí los venció y no quisieron regresar a Nuevo Laredo para asistir a la corte. Y quiero decir que yo lo entiendo completamente, aunque yo soy extranjera, estadounidense y tengo privilegio, tampoco yo quiero regresar a Nuevo Laredo. Es un lugar donde los cárteles operan con impunidad. En los días que David y su hijo estuvieron secuestrados, traté de buscar información y llegué a sentir desconfianza de las instituciones por miedo de que estuvieran vinculados a los cárteles. Incluso llegué a tener miedo de reportarlo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me sentía paranoica, pero a la vez es una paranoia basada en la realidad. Durante una entrevista al alcalde de ahí, de Nuevo Laredo, yo le pregunté sobre el caso del pastor Ricardo Alcaraz, quien había desaparecido recientemente. Y mi colega con que estaba trabajando en esta ocasión, él me regañó. Me dijo que allí en Nuevo Laredo nadie hace ese tipo de preguntas. Fue increíble, fue triste y da miedo. Pensé que la política de quedarse en México era lo más brutal, pero no. Hasta marzo de este año, los Estados Unidos aceptaban niños que entraban solos. Ya no. La pandemia ha dado a Trump lo que siempre ha querido, excusas para cerrar la frontera y negar la entrada a los migrantes. Ahora la frontera está cerrada y los migrantes están varados. He recibido videos de secuestro de migrantes y no sé qué hacer con esos videos. Todos sabemos qué está pasando y hemos sabido de los secuestros y violencia durante el último año. Gané un Pulitzer para esa nota y no ha habido un cambio ni por Estados Unidos ni por México. Por el lado de Estados Unidos, Trump está, yo diría, ganando esta batalla de acabar con el asilo, porque siempre va un paso adelante y rápidamente innova nuevas políticas restrictivas. Por ejemplo, grupos de derechos humanos siguen peleando por el MPP en las cortes, pero Trump ya ha creado nuevas políticas para poner nuevas barreras a los solicitantes de asilo. MPP casi ya es antigua. Hemos visto que México también ha estado dispuesto a endurecer sus políticas y tampoco da la bienvenida a los migrantes. Los cárteles han aprovechado de las políticas para cobrar, secuestrar, extorsionar a los migrantes. Aún no sabemos cómo están cambiando sus estrategias con la disminución de migrantes. Es un hoyo negro. Y además es un hoyo negro porque nadie puede viajar, reportar, es como la cosa es más fuerte aún. Esta semana Trump suspendió nuevas visas para muchos trabajadores, desde los que tienen calificaciones más altas hasta las visas para trabajadores temporales que no trabajan en agricultura. Incluso si Trump perdiera, yo no espero un cambio radical ante esta situación. Para mí, yo creo que Trump abrió una caja negra que será muy difícil de cerrar. Yo espero estar equivocada, pero no sé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emily.
¿Puedes, por favor, presentar a Joseph Herreros? Claro que sí. Es un gusto tener aquí a Joseph Herreros, que es el oficial principal de protección de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en México. Joseph tiene una amplísima experiencia que lo respalda con trabajo en los Balcanes, en Guatemala, en Colombia, Ecuador y antes de llegar a México en Grecia. Entonces, es un gusto tenerte con nosotros, Joseph, para compartirnos la situación del asilo en México. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Gracias por esta amable invitación y por poner hoy la discusión el foco sobre la situación de las personas refugiadas. Y lamentablemente tuve problemas con la conexión y no pude escuchar completamente toda la presentación súper interesante de Emily, solo la parte final. Espero luego en el vídeo poder revisarla toda y espero que ahora mi conexión no me falle. Primero de todo, nosotros, el ACNUR publicó el informe de tendencias globales hace varios días, en ocasión del 20 de junio, y con la lamentable noticia de que globalmente hay 79.5 millones de personas forzadamente desplazadas, lo que representa el 1% de la población mundial. Y nunca antes habíamos tenido datos tan graves. Y en la región, obviamente, sigue el movimiento de personas que siguen siendo sus países, sus comunidades en busca de protección internacional, a pesar de todas las restricciones que están imponiendo muchos países en el marco de la pandemia. En el caso de México, México designó el acceso al asilo como una actividad esencial, pero el número de personas que han solicitado asilo en el país se ha reducido en un 85%. En datos mensuales, anuales, perdón, la progresión, voy a intentar mostraros la gráfica. Lo estoy haciendo bien, que sí. Tenéis la gráfica aquí por año. En 2014 pidieron asilo en México algo menos de 2.500 personas. En 2019, 70.000. Los datos de 2020 están hasta el mes de junio, que estamos en 20.000. Pero la proyección que tenemos es que pueda subir, pasar la pandemia, otra vez hasta alrededor de las 70.000 personas. Y obviamente la primera llamada de atención que uno se hace es este incremento de 2015 a 2019, que es del 3.500%. Es decir, pasamos de 2.000 solicitudes a 70.000 en un año, en un plazo de 4 años. ¿Por qué? Primero porque tengamos siempre muy claro, muy presente, que una gran proporción de las personas en estos flujos mixtos de migración que cruzan la región requieren protección internacional, en particular de países como Honduras, El Salvador, Venezuela, Nicaragua. Hay un porcentaje que va creciendo de personas que requieren protección internacional. Segundo, porque ciertamente hay más información y más capacidad sobre la posibilidad de acceder al asilo en México. Y tres, obviamente, por el impacto de todas las políticas de Estados Unidos que antes ha explicado muy bien Emily. Y todo esto al final hace que muchas personas que necesitan protección acaben intentándola obtener en México. Obviamente, subir de 2.500 a 70.000 en tan poco tiempo genera muchísimos retos, pero no olvidemos que México es un país de más de 120 millones de habitantes y que debe tener capacidad para poder gestionar estos incrementos. Pero obviamente hace falta mejorar las respuestas en México. Primero, fortalecer la capacidad operativa de la Comar. Comar, a pesar de estos incrementos que estamos mostrando en pantalla, en 2019 vio su presupuesto reducido. En 2020 ya ha habido un leve incremento de su presupuesto, pero todavía no alcanza con toda la necesidad que hay. Y obviamente tampoco puede depender Comar, un país como México, del apoyo que pueda dar la cooperación internacional en este tema. Y en segundo lugar, no es un tema solo de recursos económicos, también es un tema de procedimientos. Los procedimientos que tenías en 2014-2015 deben ser diferentes a los que tienes actualmente, que tienes 70.000 solicitudes anuales y 5.000
solicitudes por mes. Luego también hay una necesidad urgente de simplificar los procedimientos. Voy a centrarme un poco ahora, esta segunda parte, en el acceso al asilo en tiempo de COVID. Aquí os muestro los datos de solicitudes de asilo por año y por mes. Fijaros que en la línea negra que veis es 2020 y fijaros que en enero, febrero y marzo tuvimos más solicitudes incluso que en 2019. Estábamos casi en las 6.000 solicitudes en enero y febrero, lo cual significaba un incremento del 30% respecto al año anterior. En marzo ya empieza a disminuir y en abril ya bajamos a abril-mayo a alrededor de 1.000 solicitudes mensuales. En junio los datos son de mitad de junio, con lo que en junio creo que llegaremos a 1.000 solicitudes mensuales siguiendo la media de abril, mayo, junio. Y aquí varios puntos. Primero, creo que es importante resaltar que México haya considerado el acceso al asilo como una actividad esencial y que siga registrando solicitudes de asilo. Y al final, aun siendo una reducción de más del 80%, 1.000 solicitudes mensuales no es un dato menor, sigue siendo un dato que requiere análisis y respuesta. Y a la vez que México declaró el acceso al asilo como actividad esencial, también suspendió todos los plazos y todos los trámites. Y esto obviamente ha generado impacto y limitaciones, y particularmente en estados donde no hay oficina de Comar, sino criterios de INAMIT, han aparecido retos y dificultades para las personas poder tramitar sus documentos. En cuanto a los perfiles que estamos viendo en la actualidad, sí ha habido algunos cambios relevantes que vale la pena analizar. Ha cambiado levemente el perfil de los solicitantes. El porcentaje de niños y niñas ha bajado ligeramente de 2019 a 2020. En 2019, niños y niñas representaban el 26% de las solicitudes. Actualmente, la media es el 21% y en junio bajó hasta el 13%. También lo mismo en mujeres y niñas, que era el 43% en 2019 y ahora está bajando alrededor del 39%. Quizás más relevante, las nacionalidades, donde sí hemos visto algunos cambios en las tendencias. Ha subido ligeramente Haití, ligeramente significativamente Haití, que en 2019 representaba el 8% y actualmente está en el 16%. Solicitudes de Cuba, que pasan del 12 al 15%, y otros países también que suben ligeramente. Pero aún así, la tendencia sigue siendo que la mayoría de solicitudes vienen de Honduras, seguido de Venezuela y El Salvador. Pero sí vemos nuevas nacionalidades que en porcentaje van siendo más relevantes. Y un poco los retos que estamos viendo en el contexto actual del acceso al asilo en México. Primero, la suspensión de trámites y plazos en Comar, decretada a final de marzo, ha sido extendida hasta nueva indicación de Secretaría de Salud, con lo que todo indicaría que la suspensión de trámites y plazos va a quedarse bastante tiempo. Y esto implica, obviamente, aunque la Comar ha hecho un esfuerzo para seguir registrando casos y seguir procesando casos para evitar un incremento del rezago de casos, sí estamos viendo los retos que tienen las personas para renovar sus documentos y la ansiedad que genera el esperar la resolución de sus casos en la Comar. Y particularmente en el sur del país, donde la situación, el acceso a medios de vida es muy complicada, y también de seguridad, obviamente. En Comar está haciendo todo un esfuerzo para simplificar su proceso de registro, promover el registro remoto y ir procesando casos, y de hecho nos consta que ya esta semana pasada empezaron ya a notificar resoluciones de casos. Pero aún así, la suspensión de plazos y trámites obviamente genera un impacto en el proceso y en la protección de las personas. Otro punto de preocupación es todo lo que son detención y deportaciones. El control migratorio también se mantiene como una actividad esencial. Sin embargo, INAMI, y esto es de reconocer, ha hecho un esfuerzo para reducir mucho el número de personas detenidas en estaciones migratorias. Ahora bien, la gran mayoría han sido deportadas o retornadas a sus países de origen, y ahí pues
hemos expresado nuestra preocupación por si estas personas tuvieron acceso al procedimiento de asilo previo a su deportación y los procedimientos de salud, de chequeos de salud, de filtros de salud previo a las deportaciones a países donde la capacidad de respuesta en términos de salud es limitada. Imagino que luego el procurador de Derechos Humanos de Guatemala puede hablar un poco más sobre este tema. Como ACNUR hemos seguido el programa de estación migratoria y más de 400 personas han salido con este programa de estación migratoria en este plazo, desde que empezó la crisis de COVID. Ahora bien, nos preocupa que una gran parte de las personas que estaban detenidas han sido retornadas, han habido traslados al sur del país que han sido poco claros y también han habido salidas de personas de estación migratoria con todo tipo de oficios sin una coordinación ni con nosotros, ni con Comar, ni con los albergues y las ONGs. Muchas personas han sido liberadas, lo es muy positivo, pero sin una coordinación para asegurar su asistencia una vez eran liberadas. Y también un tema que nos ha preocupado mucho, y lo hablaba un poco Emily antes, imagino, es los retornos bajo el título 42, es decir, personas que cruzaron irregularmente a Estados Unidos, muchas para pedir asilo, pero no tienen acceso al procedimiento y son retornadas a México en virtud de la emergencia sanitaria. En la mayoría son mexicanos, pero México también está aceptando personas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Y nos consta que muchas de esas personas fueron detenidas y posiblemente deportadas. En algunos casos, las personas manifestaron sin haber tenido acceso al procedimiento de asilo, lo cual obviamente genera un riesgo de, digamos, refoulement en cadena o deportación en cadena de personas que requieren protección y no han podido tener acceso al procedimiento para su reconocimiento. Otro impacto que nos preocupa muchísimo de la crisis del Perdón, COVID. Joseph, ¿puedes ir Sí. cerrando, por favor? Sí, solo dos puntos y también así. Un punto que nos preocupa mucho es la autosuficiencia económica. Muchos refugiados que estaban de alguna forma integrados en México, en el mercado formal o informal, han perdido sus fuentes de ingreso y esto genera muchísima inestabilidad. Al NUR estamos aumentando nuestro programa de asistencia humanitaria, pero a largo plazo puede ser muy problemático porque hay muchos refugiados que ya estaban de alguna forma integrados en algunas ciudades de México. Y el otro punto es lo que nos espera en adelante. Y todo indica que el impacto de la pandemia puede causar en los meses que viene un flujo alto, un crecimiento altísimo del flujo de personas que pueden cruzar hacia México y hacia Estados Unidos. Y a la vez, las medidas necesarias de prevención del COVID limitan la respuesta institucional. Y luego yo creo que un poco el llamado es cómo prepararnos para, en el marco de operar con las medidas de prevención de COVID, responder a un flujo que preveemos masivo en los próximos meses. Yo creo que pues, es la preocupación más inmediata, el cómo preparar una respuesta de protección a un flujo que por el impacto de COVID en Centroamérica creemos que puede ser muy relevante en los meses que vienen. Eso sería, y con esto termino, creo que el tiempo justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseph. Creo que ahora sí que entre tú y Emily nos han ido completando y sobre todo te agradecemos por este aviso o prospección que me parece muy interesante. Ahora vamos a escuchar, por favor, a Jordán Rodas. Es un honor que nos acompañes, Jordán. Jordán es procurador de los derechos humanos ahorita en Guatemala y, como ustedes saben, pues Guatemala ya tiene un acuerdo de tercer país seguro firmado con Estados Unidos. Yo creo que nos va a seguir dando esta perspectiva regional. Adelante, Jordán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana. Buenos días. Yo soy el agradecido por esta invitación a compartir con personas expertas en este tema y más en el contexto actual del COVID-19, pues vale la pena compartirles algunas realidades nuestras que seguramente son comunes a otro país, pero dentro de las acciones que el gobierno ha impulsado para tratar de apoyar a la población por la emergencia, no se han contemplado lamentablemente acciones concretas de cara a beneficiar a las personas refugiadas. Esto pues hace evidenciar que el tema no hay una solidaridad, una empatía por parte de las autoridades, no la ha habido casi nunca y menos ahora. Aquí en Guatemala, por ejemplo, tampoco se
reconoce el fenómeno, el drama de la movilización forzada interna. Y eso pues nos dibuja cómo somos como país, pero el intercambio de experiencias y visiones en materia de derechos humanos por el tema de las personas refugiadas, migrantes, pues nos ayuda a nuestro accionar como Procurador de Derechos Humanos. Yo les cuento que hemos tenido cierre de fronteras como la mayoría de países, pero esto no significa que no se tenga el derecho a pedir asilo. Desafortunadamente, las autoridades migratorias de las fronteras pues han interpretado mal las disposiciones presidenciales y se ha hecho algún nivel de incidencia, pero sí es cuesta arriba porque en sí el tema del COVID-19 aquí ha sido manejado de una forma bastante centralizada, con poco efecto también por poco enfoque de pertenencia cultural. Guatemala hay personas indígenas, xincas, garífunas y los ladinos, pero casi todo está pensado de un modelo occidental. También vale la pena mencionar, como bien se decía, pues tenemos el suscrito con Estados Unidos un convenio, un acuerdo del tercer país seguro. Lamentablemente esto fue herencia del anterior gobierno de Jimmy Morales, que lo negoció a espaldas de la población, era un secreto, digamos. Aún hoy día no se conocen ni los anexos. Se impugnó desde el principio juntamente con un grupo de ex cancilleres de la República. Se paralizó un momento, pero después está vigente. Ahorita, lógicamente, no se está implementando. Están solamente retornando con nacionales que no tienen documentos en Estados Unidos, ¿verdad? Y también vale la pena mencionar en este contexto que me llamaba mucho la gráfica, la atención de Joseph, que agradezco porque evidencia que hemos lamentablemente crecido en solicitudes de asilo de guatemaltecos en México en más de un 100% del año anterior hasta este año. ¿Verdad? Teníamos un 8 y nos demuestra que estamos en un 18-19%, si no mal recuerdo. Y eso evidencia que las condiciones propias en Guatemala no son dignas para nosotros mismos. Pues eso es una ironía, una gran paradoja, el querer ser nosotros un país seguro para otras personas, salvadoreños, hondureños, por ejemplo, que están igual o peor aquí en Guatemala, ¿verdad? Y por eso es que no ha sido funcional. Dentro de todo esto vale la pena rescatar que hemos tenido el acompañamiento de ACNUR, que ha sido un aliado en esto para darle seguimiento a todo nivel, ¿verdad? En los ingresos por tierra, porque a veces solo se focalizan las cámaras de la prensa en los retornados por aire, pero me preocupa mucho que a partir del COVID, muchos guatemaltecos que residen en Estados Unidos y México hayan perdido su trabajo y estén regresando a Guatemala, ¿no? Eso provoca grandes efectos, no solo en la economía, porque aquí casi siempre se les ha visto como sinónimo de remesas. Por decirles un dato, aproximadamente el 13% del Producto Interno Bruto descansa en el dinero que mandan los connacionales. Pero ahorita que están retornando, ha habido una hostilidad, una estigmatización también hacia ellos, porque se les ve como portadores del COVID, básicamente. Entonces ahí hemos comenzado también a hacer campañas de sensibilización al respecto, pero de igual forma se trata acá a hermanos salvadoreños y hondureños. Entonces me preocupa mucho que Centroamérica no tenga una capacidad de propuesta conjunta. Simplemente se reacciona y cada quien reacciona de una manera muy peculiar, ¿verdad? Hay instituciones regionales como el Parlamento Centroamericano, como el CIECA, por ejemplo, el Sistema de Integración Económico, que nunca abordan el tema de los refugiados. Entonces eso hace que toda política pública no tenga éxito porque es una buena parte del fenómeno social que atravesamos en este país. Lo del tercer país seguro, pues fue una decisión del presidente Jimmy Morales, juntamente con el cambio de embajada en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, que fuimos de los pocos países que siguieron y mantuvieron, porque Paraguay lo hizo, pues retrocedió en su decisión. Y básicamente se pensaba congratular con el gobierno de Trump, ¿verdad? Que como bien decían ustedes, ha sido bastante hábil, pero inhumano en el manejo del tema migratorio,
porque lo ha utilizado básicamente como su herramienta de campaña de cara a la reelección a finales de año. Y entonces, ante eso, pues es importante impulsar a nuestros conciudadanos que radican allá en Estados Unidos a reflexionar muy bien el voto, ¿verdad? Tampoco implica que si no gana Trump las cosas van a cambiar, pero yo pienso que no seríamos como una herramienta de cambio utilizados los centroamericanos en Estados Unidos. No fueron capaces de construir el muro físico, pero sí existe un muro que también se ha ido corriendo. Yo tengo que confesar con todo respeto que tenía otras expectativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Pero desafortunadamente no ha sido lo que se esperaba de un gobierno con su trayectoria de personas, lo que decía en el tema, sí fue corriendo y fue militarizando la frontera sur, lo cual yo como procurador no le puedo dar recomendaciones a él porque no es autoridad del Estado guatemalteco, pero sí manifestar mi preocupación y esperar que ojalá esa política vaya cambiando con el tiempo, porque ya suficientemente tenemos con Trump como para tener, yo pensaba en México como un aliado, la cabeza, el hermano mayor de la región mesoamericana, pero lamentablemente no ha sido así, ¿verdad? Eso es una aproximación que yo quería hacerles en este momento y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Jordán. Quiero recordarles, ahorita entra Ana para presentar a nuestro siguiente y último ponente, que tenemos este botón de preguntas y respuestas. Háganos sus preguntas, por favor, por escrito, para poder ir contestando. Ahí está, preguntas y respuestas. Se trata de que esto sea un diálogo. Adelante, Ana, por favor. Muchas gracias, Jordán. Creo que nos diste muy bien el panorama de la frontera sur de México y de Guatemala. Es un honor que nuestro siguiente orador sea el juez Patricio Pazmiño. Él es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos actualmente y es docente honorario en la Universidad Complutense de Madrid. De veras es un honor que nos pueda compartir la perspectiva ya más regional desde la Corte Interamericana. Muchas gracias, señor juez, y adelante. Si puede activar su micrófono, por favor, no le estamos... A ver, ¿dónde estamos? Sí, ahí está. Ahí lo escuchamos. Sí. ¿Ahí me escucha? Perfectamente. Perfecto. Bien. Ahí sí me escucha. ¿Aló? Lo escuchamos perfectamente, sí. Perfecto. Bien, no quería iniciar sin agradecer esta muy importante invitación a este evento a la Universidad de California, la Asociación Sin Fronteras, la Fundación Friedrich Naumann y el Colegio de la Frontera Norte de México. Gracias por permitirnos compartir con ustedes un tema tan importante como siempre en el marco de los derechos humanos. En segundo lugar, no soy presidente de la Corte, soy vicepresidente. Nuestra presidenta, la jueza Elizabeth Odio Benito, no pudo asistir como era su interés. Me ha pedido que le represente porque estamos justamente en semana de sesiones de la Corte y el día de hoy estamos en sesión virtual. Es por eso que con mucho placer les acompaño. Bien, entrando en materia. Hablar del tema de los derechos humanos en abstracto a veces se vuelve algo cansino, algo que no es muy comprensible o se puede tornar en repetitivo y vacío o vacuo. Con mayor razón cuando se trata de derechos que superan los límites de la subjetividad, es decir, las violaciones de carácter individual, particular, personal. Cuando se tratan de violaciones a derechos de grandes colectivos, de personas, de grupos de personas, y que cuando éstas tienen rasgos y características estructurales de grupos en riesgo, grupos que están estructuralmente ubicados como sectores socialmente vulnerables, es muy difícil participar en un evento desde una perspectiva estrictamente jurídica, y en este caso, desde la Corte Interamericana,
si no logramos transmitir que el efecto útil, la eficacia, la posibilidad de que nuestras actuaciones, las actuaciones de la Corte y eventualmente de las Cortes de nuestros países, pueda efectivamente rendir frutos. Caso contrario, el derecho seguirá siendo un factor que está allá en unas cortes que se las ve en grandes edificios, o a la Corte se le ve en Costa Rica, pero que sus efectos no son muy eficaces. Entonces, en ese orden, yo voy a hacer mi intervención rápidamente, refiriéndome a la parte sustantiva del aporte que ha hecho la Corte Interamericana en el debate jurídico, en el desarrollo de la jurisprudencia y los precedentes en el derecho de asilo y la movilidad humana, a través de la presentación de dos de nuestras más recientes opiniones consultivas. Voy a enfocar en eso en primer lugar, para luego concluir con explicar de alguna manera para quienes nos acompañan en el marco de qué competencias se circunscriben estas opiniones consultivas y cómo eventualmente estas deberían y tienen que ser utilizadas por la gente. No se trata entonces de decisiones de alto valor académico, jurisprudencial, etc. Si no tienen efecto útil, es decir, si no sirven para resolver los problemas, son muy bonitas sentencias, pero realmente no están acorde de las realidades, necesidades y demandas de la gente. Bien, vale destacar que la situación, la condición, calidad y desafíos que viven los sectores sociales que optan por la migración a otros países, no está ni mucho menos, ni de lejos exacerbada por el tema de la pandemia y el COVID. Hoy está como que muy usual hablar toda la temática social, económica, jurídico, política frente a la pandemia. Y a veces nos dan una lectura equivocada o nos confunden al decir que evidentemente esta situación se ha exacerbado o surge con la pandemia. No, es la realidad del debilitamiento de las estructuras jurídicas, institucionales y democráticas de nuestra región, el abuso sistemático y la persistente violación de derechos humanos, del derecho a la vida, del derecho a la protección de las personas vulnerables, de comunidades y pueblos indígenas, el abandono del Estado a sus obligaciones progresivas para proteger la salud, la educación, el empleo, la seguridad social, ha venido en constante deterioro. El impulso de políticas de Estado que privilegian el endeudamiento de nuestras economías, el pago de intereses para la deuda, el pago de intereses para los acreedores de nuestras deudas, ha venido en crecimiento en la región. Lo que ha sucedido con la pandemia es que esto se ha expuesto. Este rostro que estaba oculto bajo un régimen de democracia o de normalidad, se ha visto abruptamente expuesto por la pandemia. Y probablemente si queremos ver algún beneficio de esta tremenda y dramática realidad, es que ha logrado develar este rostro oculto de la región, donde hemos estado en el tiempo reciente al menos, en un proceso lento, grave y persistente de deterioro de las condiciones, calidad de vida y por supuesto de los derechos y de las formas democráticas de organización del Estado. En ese contexto, ¿qué ha hecho la Corte Interamericana? La Corte Interamericana, dentro del uso de una de sus competencias que le asigna la Convención Americana y su respectivo estatuto, tiene la posibilidad de, por un lado, resolver y dictar sentencias, es decir, casos que nos envía la Comisión Interamericana y que la Corte los estudia y, de encontrar razón, sentencia a los estados. Esto es la parte jurisdiccional. El componente consultivo es otra de las competencias, que quiere decir que la Corte puede ser objeto de solicitud de consulta por parte de los estados, para que estos estados, cuando quieren que se interprete el sentido, el objetivo final, se desentrañe una duda sobre determinadas normas para que no se vulneren derechos, ya sea en su aprobación, en su discusión o en su aplicación, consultan a la Corte. Y la Corte tiene la facultad de interpretar, de darle el sentido, la orientación a la luz de la Convención Americana y de los instrumentos de derechos humanos vigentes. Esta es la competencia consultiva y
tenemos obviamente otra competencia que es la de verificación y seguimiento y cumplimiento de sentencias, que está muy relacionada a la parte jurisdiccional, que nos permite a nosotros exigir a los estados que cumplan las sentencias dictadas. En general, estas son las competencias. Entonces, la segunda competencia, la de la opinión consultiva, es la que en el ámbito de la materia del asilo, la Corte ha resuelto dos importantes opiniones consultivas. La primera, y que es de suma importancia, tiene que ver con los derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la migración y o necesidad de protección internacional, que fue emitida en el 2014. La segunda es sobre la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano de protección. Esta opinión fue aprobada en el año 2018. Hasta antes de la emisión de estas opiniones consultivas, no existía una interpretación armónica que conjugue los diferentes regímenes de protección de las personas solicitantes de asilo en el derecho internacional. La primera opinión consultiva buscó atender a la falta de articulación entre las leyes nacionales migratorias y la normativa de protección integral de los niños y niñas en un contexto de gran migración de la infancia no acompañada. Por supuesto, esta no solo se refiere a solicitantes de asilo, sino a todos los aspectos del ciclo migratorio. Un aspecto a resaltar es que la Corte desarrolla el principio de no detención de niños y niñas por su condición migratoria. Varios países han venido recibiendo estos estándares cuando han aprobado las leyes de movilidad humana, por ejemplo. Sin embargo, este estándar, como podemos ver, no es todavía una realidad generalizada en nuestra región, pero alentamos y llamamos y convocamos a los estados para que adecúen su normativa a estos estándares de movilidad humana. Cuando hablamos de personas solicitantes de asilo, estamos ante quienes se han visto forzados a huir de su país, abandonar el país de origen o residencia habitual por motivos de persecución. En la opinión consultiva sobre derecho al asilo, la Corte tuvo la oportunidad de desarrollar este tema de manera amplia. Es muy importante notar que en América Latina tiene, y probablemente es el germen originario respecto del derecho de asilo y la protección adicional. La figura misma del asilo ha sido llamada tradicionalmente como una figura de génesis latinoamericana. La Corte ha hecho énfasis en la importancia de diferenciar sobre la condición de la persona, ya sea si es migrante o solicitante de asilo, porque la amparan dos esferas diferentes, aunque convergentes en algunos puntos. Cuando hablamos de solicitantes de asilo, entonces vemos que se trata de personas que vieron invulnerados o amenazados sus derechos humanos y no pudo tener la protección debida porque no era accesible, no era disponible o no era efectiva en su lugar de origen o residencia habitual. Además, es necesario tener en cuenta que la protección ampliada que ha establecido la Corte es también para la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público. La jurisprudencia de la Corte ha sido muy enfática en señalar que las causas para emprender el trayecto migratorio pueden ir modificándose a lo largo del proyecto migratorio. Por ejemplo, personas que son víctimas de trata, violencia sexual, etc. Muy importante desde este punto porque la Corte ha reconocido que la realidad de la migración puede generar movimientos migratorios mixtos. Por tanto, hay un deber especial de las autoridades de actuar con la debida diligencia para identificar los diferentes motivos que llevaron a estas personas a abandonar sus lugares de origen. Además de las opiniones consultivas, que como les señalé es una de las competencias, la Corte ha resuelto casos jurisdiccionales, ha dictado sentencias sobre protección internacional. Este es el caso Pacheco Tineo versus Bolivia en el 2013, que tiene que ver con una familia peruana que tenía condición de refugiada en Chile y que posteriormente emigró a Bolivia, donde solicitó se le reconozca la condición de refugio. Se determinó de manera sumaria su expulsión sin tener la posibilidad de ser notificados ni escuchados. Ante este caso importante, la Corte desarrolló el contenido de un principio que tiene carácter ahora de norma del jus cogens, quiere decir que es una norma de cumplimiento obligatorio. Ha definido la Corte un componente integral del derecho a buscar y recibir asilo, la obligación a cargo del Estado de no devolver, y esto es un principio sustancial,
de no devolver de ningún modo a una persona a un territorio en el cual sufra riesgo de persecución. Sin embargo, el principio de no devolución no es un componente exclusivo de la protección internacional de refugiados. Y esto toda vez que con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos ha encontrado una base sólida en los diversos instrumentos de derechos humanos y en las múltiples interpretaciones que se ha hecho a propósito. El principio de no devolución no solo es fundamental para el derecho de asilo, sino también como garantía de diversos derechos humanos inderogables, ya que justamente es una medida cuyo fin es preservar la vida, la libertad o la integralidad de la persona protegida. Por ello, la devolución como concepto autónomo y englobante puede abarcar diversas conductas estatales que impliquen poner a la persona en manos de un Estado en donde su vida, su seguridad o libertad están en riesgo de violación a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas de los derechos humanos, entre otros. Así también como donde corre el riesgo de ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. O a un tercer Estado, desde el cual pueda ser enviada a uno en el cual pueda correr dichos riesgos, lo que se llama la devolución indirecta. Estas conductas incluyen, entre otras, la deportación, la expulsión o la extradición, pero también el rechazo en frontera, la no admisión, la interceptación en aguas internacionales, el traslado informal o entrega. Esta afirmación, la Corte asienta en la propia redacción del artículo 22.8 de la Convención Americana, que establece que en ningún caso, resalto, en ningún caso, el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país. En consecuencia, la Corte determinó que el principio de no devolución es exigible por cualquier persona extranjera, incluidas aquellas en búsqueda de protección internacional sobre la que el Estado en cuestión está ejerciendo autoridad o que se encuentra bajo su control efectivo, con independencia de que se encuentre en el territorio terrestre, fluvial, marítimo o aéreo. Esta disposición incluye los actos realizados por las autoridades migratorias fronterizas, gracias, así como los actos realizados por los funcionarios y diplomáticos. Para concluir, no directamente relacionado con el tema de asilo, pero sí con la movilidad humana, en el contexto de esta pandemia, el pasado 26 de marzo, nuestra presidenta, la jueza Elizabeth Odio, adoptó dentro de las competencias otorgadas por el estatuto unas medidas urgentes en el caso Vélez Lord versus Panamá. En la solicitud se alegó la falta de prevención del contagio y falta de atención médica de los migrantes retenidos en 2 albergues en Panamá en el contexto generado por la pandemia de la enfermedad denominada COVID-19, lo que pondría en riesgo la salud, la integridad personal y la vida de diversas personas. Al comprobarse preliminarmente la existencia de un riesgo urgente e irreparable, la presidenta ordenó que se adoptaran diversas medidas para garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en dichos centros de retención por problemas de movilidad humana. De esta manera, he transmitido a ustedes las competencias y los aportes que ha realizado la Corte desde las opiniones consultivas como en sus decisiones jurisdiccionales. Estaré presto y gustoso para atender el componente final que les había dicho, que es y cómo hacer y cómo trabajar para que estas resoluciones y decisiones del sistema interamericano tengan un efecto útil en la protección de los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, le agradecemos mucho. Bueno, tenemos aquí ya 4 presentaciones y tenemos ya muchas preguntas. Sé que Rodolfo Cruz quería hacer una pregunta. Adelante, Rodolfo. Muchas gracias, Rafael. Sí, hay en las intervenciones tanto de Emily como de Joseph, marcan creo que tendencias, hablan sobre una posible, cuando termine esta crisis pandémica, se vuelve a incrementar de manera masiva los flujos migratorios. Y por un lado, ya Emily decía, aunque no gane Trump, la política migratoria de Estados Unidos difícilmente va a cambiar. Va a seguir esa tendencia de endurecimiento, de control y de rigidez, el desmantelamiento del sistema de asilo en los Estados Unidos. Por un lado está, bueno, ¿qué pueden hacer los gobiernos para hacer un cambio? Y por otro lado, una de las preguntas que nos llegan a través de las preguntas en red, pregunta el periodista Fernando Camacho del diario La Jornada,
si el gobierno de México está violando pactos internacionales por negar el derecho al refugio. ¿Puede haber sanciones por ello? Quizás ahí nos podría ayudar Josep para contestarle al periodista. Muchas gracias. Tu micrófono, Josep. Sí, voy yo con la segunda. La contesté ya por el chat esta pregunta. Yo me refería en mi intervención a que precisamente México ha mantenido el acceso al asilo como una actividad esencial durante la pandemia, por lo cual una promedio de 1.000 personas al mes están registrando sus solicitudes. Por tanto, el derecho de solicitar el reconocimiento como refugiado en México se mantiene operacional, con retos, con dificultades, pero se mantiene abierto. Entonces, a todo lo contrario, no hemos reconocido y aplaudido y reconocido a México la importancia de mantener el acceso al asilo como una actividad esencial. Luego me he referido a retos que hay, por ejemplo, en estaciones migratorias, en el acceso al procedimiento de asilo, y hemos tenido situaciones en que personas han manifestado que no pudieron, no fueron informadas sobre este derecho, no fueron referidas, pero han sido más situaciones particulares en algunos centros. Pero en general, el acceso al procedimiento de refugio se mantiene abierto en México. Y ACNUR sí lo hemos reconocido. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Jordán. Adelante. Tu micrófono, Jordán. No, preferiría, como no es un país en el cual yo tenga competencia, mejor abstenerme de declarar, espero su comprensión, porque si no pueden decir que tocar derechos humanos invade ámbitos de otro país y ya suficientes comentarios tuve con el tema de las expectativas del gobierno, entonces mejor así, por favor, espero su comprensión. Eres muy amable. Emily, todo el principio hablabas de que las cosas se han puesto muy mal en la frontera. Las cosas están mal en las otras fronteras, también en la de México con Guatemala. Yo quisiera preguntarles, digamos, ¿se le ve fondo a esto? Decía Emily, cuando llegó la caravana de Honduras, yo no pensé que pudiera estar las cosas peores y las cosas se han puesto aún más difíciles. Entonces, una pregunta, digamos, para las cuatro podría ser esto. ¿Las cosas pueden dificultarse aún más? O sea, ¿qué escenario están viendo para finales de este año, para principios del año que entra? Porque efectivamente aquí vamos a tener una especie como de choque de trenes. Hay muchas causas de expulsión de migración, hay problemas económicos fuertes, la violencia sigue en su apogeo en nuestra región. Es el caso de varios estados de México y de Centroamérica. Y por otro lado vemos pues, los sistemas cerrados, entonces los sistemas de refugio. ¿Cómo ven las cosas? Emily, ¿tú cómo ves las cosas? Y hacemos un recorrido por los ponentes. Rafa, si me permites complementar nada más, creo que es importante, Emily, hacer énfasis en la tasa de aprobación de las personas bajo MPP, a los que sí se les otorga el asilo en Estados Unidos, que van 64.900 personas más o menos, y ni siquiera el 1% le dan resoluciones favorables. Gracias. Sí, eso es cierto. La verdad, como pensando más adelante, es un poco complicado, porque hasta ahora nunca pensé que íbamos a llegar a este punto, entonces casi tengo que tener una mejor imaginación de cómo las cosas podrían ser peor. Me imagino que toda la gente que está, por ejemplo, en Matamoros, más alrededor de 2.000 personas, y en toda la frontera que está varada allá esperando sus casos de asilo, que, bueno, nunca van a tener el chance de ir a la corte, eso podría pasar. Y que van a deportar toda esa gente, no estoy segura, la verdad está un poco complicado y no sé, pero lo que veo, lo más probable es que ni una de las personas van a tener chance de asistir a la corte. Entonces, aunque el proceso de MPP se supone que no dura más de un año, va a durar 2, 3 años y la gente allá no puede trabajar, está todo complicado. Y justo como se dice, Ana, aún así la cifra de aprobación está chiquita. Está súper chiquita, entonces para mí, y muchas veces los migrantes me escriben, me dicen, ¿qué hago? Y la verdad no tengo una buena respuesta. Como dije antes, yo estoy recibiendo videos de secuestro que hace 6 meses
hubieran sido un choque y ahora a nadie les importa. Si me permites, Rafael. No te escucho. Adelante, es que tengo que apagar mi micrófono porque están cortando el césped alrededor de mi casa y no quiero continuar. Bueno, Adelante, por ejemplo, gracias. Ana, Pues, ¿por qué no moderas tú? Porque yo estoy aquí con un... partiendo de una realidad en Guatemala, hay una presa de 700 solicitudes de asilo que no han sido capaces las autoridades de resolver. Eso en el tema puntual, pero viendo el marco, los escenarios que pedía Ana, yo pienso que tendríamos que tener la capacidad, los estados, de redefinir los modelos económicos, ¿verdad? Porque hoy se ha evidenciado la debilidad de muchos sistemas de salud, ¿verdad? Porque en la década después de los 80 se apostó a privatizar muchas cosas, muchos servicios públicos, y entonces dejando a la mayoría de la población sin educación, sin salud de calidad ni pertenencia cultural. Aquí hay un drama, por ejemplo, de la infancia, porque había una pregunta en el chat sobre la niñez. En Guatemala, 1 de cada 2 niños menores de 5 años sufre de nutrición crónica, ¿verdad? Esa realidad, a esa normalidad no queremos regresar, no debemos regresar, sino pensar en modelos económicos más solidarios, más equitativos, también con un empresariado más solidario con la población. No solamente pretender acumular y acumular la riqueza, porque esa política del rebalse ha fracasado, es decir, del derrame, de la copa, no. Migajas no caen y entonces los estados son muy débiles, y yo pensaría que tener también estados fuertes, capaces, transparentes, honestos, lucha contra la corrupción, porque yo sí estoy convencido que a más corrupción, menos derechos humanos, y si no los estados tienen la capacidad de dotar de condiciones mínimas dignas para todos, porque la dignidad es la esencia de los derechos humanos, no vamos a tener la capacidad de que nuestros ciudadanos se desarrollen en su propio territorio. A nadie le gusta dejar su comunidad, su familia, y tener esa capacidad de hacer propuestas regionales, no que solo reaccionemos, como decía anteriormente, sino tener, bueno, como Centroamérica, como Mesoamérica o como Sudamérica, hacer planteamientos en una política ya macro. A eso pensaba que teníamos que apostar, ¿verdad? Muchas gracias, Jordán, por ese comentario. Sabi, tú has trabajado también mucho sobre la frontera norte de México, la frontera sur, sobre todo en el sistema de listas de espera. No sé si quieras comentar algo al respecto para complementar. Sí, para complementar un poco el punto que hizo Emily sobre un gobierno entrante de Biden, pues creo que como un posible gobierno sabe bien que si cambian las políticas en enero, pues va a haber un flujo muy grande de migrantes que llega a la frontera, porque los polleros van a decir a los migrantes en Centroamérica, pues que ya no está Trump en la Casa Blanca y ya van a tener posibilidad de entrar a Estados Unidos. Entonces, creo que un gobierno posible de Joe Biden va a tomar en cuenta que no puede quitar MPP inmediatamente, que no puede quitar las demás políticas de asilo, porque si no va a haber un flujo enorme en la frontera y realmente todavía el sistema migratorio y de asilo de Estados Unidos tiene que cambiar totalmente. Entonces, yo creo que pasa lo que pasa, va a ser muy complicado en enero. Va a haber mucha gente llegando de Centroamérica y como hemos visto, sí, con las listas de espera, hay miles de migrantes esperando. Ya no hay espacio en los albergues actualmente. Entonces, si llega más gente, va a ser como más migrantes en la calle, más presión para la sociedad civil, que ahora tiene que atender muchos problemas de la pandemia y va a tener que atender una población de migrantes aumentada y que MPP hemos visto que ha sido un negocio para los carteles. Entonces sí me preocupa la vulnerabilidad de un nuevo flujo con los carteles que ya han entendido bien la dinámica migratoria y se puede aprovechar de los meses que viene y la población. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Avi. No sé, Rodolfo, si quieras complementar algo al respecto. Tú que estás ahí en la frontera norte. Alert, por favor, tú, no sé. Buenos días, Elmer. Si pudieras
Sí, claro que sí. Por ahí tienen encendido un micrófono. Yo creo que esta situación vuelve a ser muy particular en el sentido de que la situación económica y de violencia que se vive en los países de Centroamérica va a tender a expulsar más gente. Nuevamente, aquí un actor importante va a ser el gobierno mexicano, y el gobierno mexicano, tal parece, no tiene bien definido cuál va a ser sus acciones respecto a estos flujos migratorios. Se habla por ahí que van a venir nuevas caravanas, que va a volver un intento masivo, y nuevamente la frontera norte de México con Estados Unidos puede volver a ser esa olla de presión que la vivimos en el 18 y que probablemente la volvamos a ver. Bueno, ¿cuáles son las alternativas que podría tener el gobierno mexicano para su futura acción? Aller, ¿tú tienes algún comentario al respecto? Yo no sé qué alternativas tendría el gobierno mexicano que no fueran el cambio fundamental, transversal del sistema de migración. Pero concuerdo contigo que las presiones van a ser gigantescas al final de este año. Hay presiones económicas por el colapso económico en toda la región por el COVID. Van a haber presiones atrasadas, especialmente por las acciones de la administración Trump de utilizar el COVID para parar o tratar de parar muchos de estos procesos, no solamente para la cuestión de asilo, sino simplemente, como vimos ayer, antier, para la cuestión de visas normales de trabajo. Y al mismo tiempo, las mismas presiones de seguridad y demográficas van a estar en evidencia. A mí me preocupa que el cambio político venga antes de poder tener la cuestión de la pandemia en mano, porque eso va a dificultar absolutamente todo. No estoy totalmente de acuerdo que las cosas no van a cambiar en una administración Biden, pero lo que sí estoy de acuerdo es que no pueden cambiar rápidamente. Si, como decía mi abuela, no hay bien que por mal no venga, parte de lo malo que ha venido es que el público americano ha entendido el valor del trabajador migrante, ahora son essential workers, pero no veo claro un proceso ordenado, y eso es lo que más me preocupa. Si de veras podríamos tener una idea de si sabemos cuáles son las presiones, cuáles son los procesos ordenados, que podríamos tenerlos. Más importante, hay la voluntad política para hacerlo. A ver, yo quiero participar, Ana, y pasarle la palabra a nuestros ponentes. Yo creo que hay que decir las cosas, Aller y Rodolfo. El gobierno de México no está tomando responsabilidad por el programa Quédate en Casa. Y si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Es decir, simplemente le tomó la palabra, aceptó esta condición del gobierno de Donald Trump y no está tomando la responsabilidad, no está mandando ni más recursos, ni está haciendo nada especial en la frontera norte. Entonces, hay que decir eso abiertamente. Lo que tiene que hacer México es tomar responsabilidad. Si tienes gente estancada ahí, tienes que ver cómo le haces y no dejarle el problema a la sociedad civil organizada y a los grupos de crimen organizado. Eso es lo que ha pasado, hay que decirlo abiertamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer México? Su tarea, muy sencillo. ¿Por qué no, Ana, le pasamos la palabra a Joseph y a nuestros ponentes? Digamos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a salir del COVID-19, Joseph? Esto es un tema muy importante. ¿Cuáles son las lecciones del COVID-19 y cómo vamos a salir de esto? Yo quisiera aprovechar a nuestros ponentes para que nos ayuden a pensar en eso. Nosotros tenemos un diálogo cada 15 días, todos los jueves, para pensar en esto, y les haría esa pregunta, o sea, ¿qué lecciones tenemos en esta emergencia y qué podemos hacer para, digamos, para que los refugiados
para los que buscan asilo en esta región de intensa migración que es Centroamérica, México, los Estados Unidos, puedan mejorar sus condiciones. ¿Qué haces tú desde Naciones Unidas y qué esperas del gobierno de México y de los otros gobiernos? Gracias. Gracias, Rafael. Creo que lo primero es cerrar fronteras no es la solución. Creo que ya lo sabemos, pero tenemos que decirlo. No es la solución porque cuando la gente requiere protecciones de su vida está en riesgo en su país de origen, van a cruzar, regular o irregularmente. Entonces, si tú impones restricciones, quien se va a beneficiar son redes de tráfico irregular, que van a cobrar más y van a llevar a las personas por rutas mucho más peligrosas, por no hablar de otros riesgos que van a enfrentar mujeres y niñas que dan a la desgracia de redes de tráfico irregular. Lo primero es no cerrar fronteras y asegurar procesos ordenados para las personas que manifiestan la frontera su necesidad de protección internacional. Y lo segundo es, la salida del COVID va a ser muy lenta. Yo no soy médico, no soy experto en esos temas, pero la planeación que tenemos que hacer es que esto va a ser lento. Y por tanto tenemos que tener medidas sostenidas en el tiempo que nos permitan procesar el trabajo en un marco de pandemia de COVID. No es algo puntual, es algo que seguirá por lo menos todo este año. Y luego ahí es urgente establecer, en el caso de procedimientos de asilo, que es lo que no trabajamos. Yo me centro en eso. Es establecer procedimientos remotos para el registro de las solicitudes, que se hace en muchos países. En México se está viendo cómo se puede hacer, pero limitar en todo lo posible el contacto físico del solicitante con los oficiales de asilo y que se pueda hacer todo lo posible vía remota. Y también procesar los casos de forma remota. Ya estamos mirando en muchos países y estamos hablando con la Comar de las posibilidades de hacer entrevistas de asilo por videoconferencia, o establecer mecanismos que te garanticen trabajar en el marco de la pandemia. Y eso significa procedimiento remoto, procesamiento de los casos remoto y mecanismos de asistencia remoto. Yo les digo a todas las agencias sociales de ACNUR que se preparen a tener mecanismos de trabajo remoto por mucho tiempo, porque al final la asistencia tenemos que seguirla dando en el marco de la pandemia. Y más en lo global, en los flujos de migraciones mixtos, que hay personas que quieren protección, otras causas de migración. Yo creo que siempre no son soluciones por países ni bilaterales entre países. Tenemos que buscar soluciones regionales. Es un problema regional y que requiere soluciones regionales. Nosotros desde ACNUR estamos trabajando con muchos países en el marco del MIRPS, en el marco de buscar soluciones y trabajo conjunto y ver la problemática desde el nivel regional. Y por supuesto, en Frontera Norte, ahí se requiere fortalecer muchísimo la respuesta en términos de protección, en términos de información clara, asistencia legal a las personas retornadas con el NPP o que están tratando de obtener asilo en Estados Unidos. Se tiene que hacer todo el trabajo de protección por grupos, mujeres, niñas, niños, y sobre todo apoyar mucho a los albergues que están trabajando en Frontera Norte. Muchas gracias. Pep, yo creo que es bien importante lo que estás diciendo y me gustaría escuchar al resto de los panelistas enfatizar sobre este trabajo regional. Yo creo que es bien importante, por ejemplo, Emily, que lo ves directamente en la frontera en Estados Unidos con este bloqueo al sistema de asilo, o Jordán, y el juez Pazmiño, que nos puede dar la perspectiva como de este llamado a la importancia de la cooperación regional para atender a estas poblaciones. Estoy como escuchando algo, me hace sentir un poco desesperada de una forma porque estamos hablando de una solución regional, pero bajo de Trump es su palabra o nada. Eso me parece que siempre está pasando. Como tú puedes ser de acuerdo con su palabra o sufres amenazas o lo que sea. Entonces yo, mientras estoy escuchando el discurso, estoy también preguntando a mí misma cómo se ve una solución regional cuando tenemos en Estados Unidos un presidente que solo le interesa su palabra, su solución, y la verdad no sé, tal vez los otros panelistas tienen mejor idea que yo. Si me permites, Ana. Adelante, Jordán, por favor.
Digamos, yo bastante regional y viendo los actores, no solo aquí, sino en otros eventos, donde por cierto, un evento académico en DF, tuve el gusto de conocerte, Ana, digamos, me doy cuenta de qué importante es articular esfuerzos entre sociedad civil, la academia y también mis colegas, las instituciones nacionales de derechos humanos, ¿verdad? Sería importante hacer esfuerzos conjuntos. Yo actualmente, aparte de Procurador de Derechos Humanos, soy presidente de la FIO, la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Entonces, que sería importante quizás, ya que está Joseph, hablar aquí con la colega Rebeca y ver en otros países cómo poder activar esas redes para tener una visión y acción, ¿verdad? Porque si nos pasamos reflexionando, el tiempo apremia. Y más allá de Trump, pues ahí está, mientras esté, tenemos que tener la capacidad de hacer algo nosotros, cada quien desde su ámbito de competencias. Muchas gracias, Jordán. No sé si el juez quiera agregar algo al respecto. Me parece interesante lo que dice Jordán, esta conjunción de actores, y yo agregaría, y aprovechando también los testimonios de Emily, para nosotros es bien útil tener incluso a la prensa. Entonces sería académicos, defensores, sociedad civil, ombudspersons, agencias de la ONU, y la prensa juega un actor bien importante también en esto. No sé si juez quiera comentar algo. Sí, bueno, yo quisiera aportar con algunas, no soluciones, sino con más problemas. Miren ustedes que uno de los grandes, y Emily acaba de decir una gran verdad casi con desolación, resulta que estamos hablando de un problema que afecta a miles, a cientos, a miles de personas, cuya solución descansa en las manos del gobierno de un Estado al cual no se pertenece. Es decir, lo que resuelva el señor presidente Donald Trump es lo que va a determinar la vida y futuro de cientos y miles de personas, las cuales no tienen ninguna capacidad real de incidir en esas decisiones. Entonces, a mí me parece que hay que hacer una reflexión desde una perspectiva un poco más integral y llegar a algo mucho más específico. Es importante desde lo regional recordar y recuperar que nuestros estados, excepto Estados Unidos, excepto Canadá, quienes no firmaron el convenio que les sujeta a la jurisdicción de la Corte, pero sí firmaron la Carta de Constitución de la OEA, yo les invito a que lean esa carta, que lean la Carta Democrática, donde se establecen los principios fundacionales de la cooperación entre los estados, la obligatoriedad de establecer los esfuerzos comunes más inmediatos y urgentes para resolver los problemas de la inequidad, de la injusticia, la pobreza, los derechos. Es un decálogo de derechos a los que se comprometen los estados que se llaman fundadores del sistema interamericano de la OEA. Por lo tanto, nosotros tenemos que primero reconocer que hay una obligación histórica, ética, moral de los representantes de nuestros estados en cumplir y llevar a la práctica esos principios que organizaron al sistema dentro del sistema interamericano. Y eso es una obligación de los estados y de sus ciudadanos. Si nosotros no construimos soluciones desde nuestras realidades, no podemos seguir esperando que sean terceros ajenos a nuestras realidades que resuelvan nuestros problemas. Porque primero no está en la capacidad, no hay las posibilidades ni las condiciones. Entonces, de manera a manera de principio, la solución no podemos seguirla viendo afuera. Tenemos que desarrollar los instrumentos propios, las capacidades propias para enfrentar estas terribles inequidades. Mi país, del que yo provengo, fue víctima de una de las más atroces quiebras en el año 90, con la dolarización y la privatización de las deudas a favor del sector privado. Expulsó a 2.500.000 ecuatorianos, fueron migrantes por violencia económica, que tuvieron que emigrar a Estados Unidos y a Europa. Esas condiciones económicas estructurales generaron la migración masiva de los ciudadanos. Eso logró revertirse cuando el Ecuador encontró una fórmula de solución, una propuesta de gobernantes que piensen para sí, para adentro, para el país, para su gente, que no piensen de las
fronteras para afuera, sino las fronteras para adentro, con principios de soberanía, dignidad, de derechos, con muchas limitaciones y deficiencias. Y eso logró que en un lapso de 5 años regrese la población que emigró al país, porque estaba alentado para regresar a unas condiciones y calidad de vida que alguna vez la tuvieron. ¿Qué quiero decir con esto? Esta perspectiva desde los derechos humanos, nosotros no podemos seguir pensando que la solución viene de afuera. La Corte Interamericana no vamos a resolver el problema de facto de la movilidad, del asilo. Nosotros hacemos sentencias, opiniones consultivas, pero ¿a quién les corresponde realmente llevar adelante eso? Es a la gente en su ciudad, en sus calles, en sus universidades, en sus juzgados, a los juezas y jueces que tienen que cumplir su papel, tienen que impulsar la transformación en su propio país, a los políticos que cumplan la responsabilidad que les asigna sus constituciones, nosotros exigiéndoles que cumplan las obligaciones por las cuales les votamos y les elegimos. Es decir, creo que una lectura tiene que partir desde nuestra realidad particular, que sí la podemos cambiar, que sí podemos incidir, porque estamos en un país determinado, tenemos actores políticos, actores sociales, academia, medios de comunicación, y para tratar de modificar esta correlación de fuerzas tan perversas que hace que estos problemas de carácter estructural, de violaciones masivas de derechos, se vuelvan casi insolubles y sean desesperanzadores. Entonces, desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva interamericana, me parece que es muy importante que la comunidad, tanto los actores, los migrantes, las propias víctimas, asuman también dentro de sus propios países la posibilidad de exigir que se respeten sus derechos, el marco constitucional de sus protecciones sociales, laborales. Si no, si seguimos generando estructuras económicas de desigualdad e inequidad, después de la pandemia va a ser muchísimo peor. CEPAL alerta de más de 32 millones de pobres que va a arrojar en la región, que van a estar sin trabajo, sin empleo y con mucho odio e ira. No solo se van a ir a Estados Unidos, van a generarse graves conmociones en nuestros países. Consecuentemente, creo que este enfoque tiene que valorar las reales posibilidades locales, los instrumentos jurídicos nacionales, la capacidad de incidencia, porque me parece muy extraño que estemos reclamando a un u otro determinado país que tome medidas para resolver el problema de terceros. Y Gracias. Probablemente que eso nos ayude para construir caminos más efectivos, prácticos y realistas. A ver, antes de cerrar, Ana Sáez quería presentar un trabajo muy importante que ha hecho Sin Fronteras, una infografía. Por favor, Ana, ¿por qué no la enseñas para que todos los que nos están escuchando la pueden ver en nuestras páginas? Y después, si quieren, hacemos un cierre con todos. Adelante, Ana. Perdón un momento, perdón. Ahora sí me van a tener que disculpar porque inició ya la sesión en la Corte y yo ya vi la infografía. Quiero felicitarle, un excelente trabajo, pero voy a tener que retirarme porque ya inició mi sesión de trabajo en la Corte, agradeciéndoles a ustedes su paciencia y siempre poniéndome a las órdenes cuando ustedes requieran. Muchas gracias, señor juez. La verdad es que creo que lo que nos ha dicho es bien interesante porque hay que tomar las normas jurídicas en las manos de las personas y eso es de lo que se trata esta opinión consultiva, precisamente de hacer accesible, más allá de la comunidad jurídica, de que se conozca este parámetro tan importante que aunque no estén en Estados Unidos y Canadá sujetos a la jurisdicción, sí tienen firmada, como usted bien lo dijo, la Carta de la OEA y además la Convención contra la Tortura, que es parte fundamental para el derecho a la no devolución. Aquí pueden consultarlo tanto en las páginas de ACNUR, este es un trabajo colaborativo, como se ve aquí, que se realizó entre la Corte Interamericana, ACNUR, el Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro y Sin Fronteras, en donde lo que buscamos es justamente poner accesible a las personas estos parámetros sobre la opinión consultiva 25, que nos explica las diferencias del asilo territorial, el asilo bajo el Estatuto de Refugiados, y habla, por ejemplo, también de la parte fundacional que puede ser el derecho a la no devolución, incluso entendido como una tortura para las personas por la gravedad de las situaciones
a las que esto los lleva. Por eso los invitamos a consultarlo. Está disponible en nuestras redes sociales, en la página de ACNUR, en la página de la Corte Interamericana y del Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro. Está redactada de una manera muy accesible y muy sencilla. Va más allá de la comunidad jurídica. Se trata justamente de poner en las manos de las personas este tipo de instrumentos. Está en los 4 idiomas oficiales de la Corte Interamericana y ahí lo pueden ustedes consultar. Creo que es una guía importante para lo que es el derecho al asilo visto de una manera regional. Entonces, esperemos que pueda ser muy útil para todos ustedes. Gracias, Ana. De nada, Rafa. ¿Por qué no hacemos un cierre? Yo aprovecho y quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando este viernes 26 de junio. Pasado mañana vamos a tener otro webinar a la misma hora. Ahora va a ser justamente sobre la reciente decisión de la semana pasada de la Suprema Corte de Justicia y el futuro de los Dreamers, de los soñadores. Y tenemos un panel muy interesante con varios periodistas y con varios luchadores de derechos humanos. A las 9 de la mañana hora del Pacífico, 11 de la mañana hora de la Ciudad de México. Si les parece bien, Alert, Rodolfo, Sabe y Ana, le pasamos la palabra a Emily, a Joseph y a Jordán para que hagan un cierre. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, juez Patricio Pazmino, por sus sabias palabras. Adelante, Emily. ¿Qué nos comentas para cerrar esto? Y sigamos en contacto. Vamos a hacer nosotros un resumen de lo que aquí he dicho. Se lo vamos a mandar a todos los que estuvieron presentes, pero te pasamos la palabra, Emily. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Yo creo que es fácil de sentir un poco deprimido y a veces yo lo siento, pero igual a la vez es importante ser testigo y contar historias para que la gente entienda la dimensión humana, porque a veces nos podemos perder en las cifras y en el fondo estamos hablando de personas, de gente con sueños y luchando y solo quiero decir que mientras hablamos de esos temas, que eso siempre es importante, tener consciente de que estamos hablando de humanos y incluso en el trabajo que hacemos a veces es importante tomar un descanso para que no pierdes perspectiva también. Muchas gracias, Emily. Qué importante lo que dices de cómo perdemos perspectiva con ver todo el tiempo estas tragedias, que son tragedias e historias personales. Vamos cerrando en el mismo orden, Joseph. No, primero de todo, muchas gracias a todas y a todos y disculpen a todas las personas que pusieron preguntas y que todavía no hemos respondido. Estoy en la tarea de ir respondiendo las que puedo y seguiré respondiendo algunas, las que alcance ahora. Y agradecer mucho las presentaciones de todos los colegas de panel. El trabajo que hacéis todos es muy importante. El trabajo que hacéis, gente como Emily, en visibilizar lo que está ocurriendo, es muy importante. El trabajo que hacéis la academia en mantener estos debates abiertos es clave. El trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos como la Procuraduría es vital para la defensa de derechos y de las ONGs como Sin Fronteras. Y yo creo que vienen retos muy fuertes y especialmente cuando ven estos retos que se precisa de todas y todos nosotros. Y luego un llamado a mantener mucho pues, todo el trabajo que hacéis Emily y todos los periodistas de Frontera Norte de visibilizar el día a día, el impacto en las personas, en los seres humanos de las políticas de hoy día. El trabajo que hacéis la Academia de reflexión y todo el trabajo de asistencia que hacéis y de activismo también muchas ONGs. La protección de refugiados e inmigrantes es una tarea de todos, no es exclusiva de la ACNUR, es de todos y yo creo que es trabajando conjuntamente, escuchándonos unos a otros y complementando el trabajo de unos y otros que vamos a lograr al menos intentar en lo posible mitigar esta tendencia de políticas actuales que vemos con refugiados e inmigrantes. Quizá a mí me llamó la atención el 20 de junio y lo quiero reproducir 3 puntos, el comunicado del Secretario General de Naciones Unidas en 3 mensajes que creo que son muy importantes, ¿no? Primero, reconocer y abrazar a todas las comunidades de acogida, a todas las comunidades que acogen en el día a día refugiados e inmigrantes. 2,
trabajar por mantener la integridad del sistema de protección internacional que se encuentra hoy día muy amenazado. Y 3, reconocer ante todo la resiliencia y el coraje de las personas refugiadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú cierras, Jordán. Bueno, pues muchas gracias. Yo he aprendido mucho esta mañana de expertos como ustedes sobre un tema tan puntual que a veces entre tantos ámbitos que tengo que ver con procurar derechos humanos a veces desborda, pero sí creo oportuno encontrar puntos de coincidencia, ¿verdad? Ya decíamos, nuestro trabajo desde todos es muy importante, pero va a ser más importante y más útil en la medida que lo hagamos conjuntamente, ¿verdad? Con el sustento que nos da la academia, la fortaleza de la sociedad civil, y si lo que no sale en los medios no existe para los tomadores de decisiones. Entonces es importante visibilizar esta problemática con capacidad de propuesta e incidencia a todo nivel, de nuestros ejecutivos, del legislativo y también de mecanismos regionales de derechos humanos. Entonces, ojalá que en otro momento podamos ir viendo cómo vamos articulando esfuerzos como lo hemos hecho para llegar al día de hoy. Muchísimas gracias. Y un abrazo. Jordán. Bueno, tenemos que despedirnos ya. Les insistimos, no dejen de oír el reportaje de Emily Green, que ganó el premio Pulitzer Prize. Es la primera vez, digamos, que un audioreportaje gana un Pulitzer Prize. Ella se dijo sorprendidísima, no sabía ni siquiera que había esa categoría. Entonces, es una manera realmente de vivir el terrible atropello a los derechos humanos justamente de estos centroamericanos que se denominan Quédate Casa o MPPs. Así es que gracias a Sin Fronteras, gracias a la Fundación Naumann, gracias a la Casa California en México y gracias al Colegio de la Frontera Norte, les mandaremos, y desde luego gracias a los ponentes, les mandaremos las conclusiones de esto. Ya estamos colgadísimos en el tiempo. Gracias por acompañarnos. Hasta luego todos. Felicidades.